vuelve la balanza hacia allá, porque resulta que si tienes una presencia en redes sociales es que se note que eso es real, que los usuarios se fían y tal igual, pues es un activo más que tienes ahí y con el que se pueden hacer cosas. No estoy diciendo que lo típico, ¿no? Que se pregunta muchas veces. Bueno, a ver, ahí tampoco hay una respuesta única correcta para todos los casos. El eliminarlos a veces no está mal, ¿vale? Es verdad que es una pena eliminarlos si estaban recibiendo tráfico, pero si eran cosas que no recibían tráfico, que no habían recibido ningún backlink, que no vais a volver a tener en esto. Bienvenidos a Hemos venido a jugar, un podcast de Negatag donde cambiamos las reglas del marketing y alguna cosita que otra más. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Hemos venido a jugar. Estamos con Juan González. Bienvenido, muchas gracias por dedicarnos este ratito. Nada, gracias a vosotros por invitarme. ¿Te ha costado mucho llegar? No, que va. Además esto está muy cerca de Sí. mi barrio de Madrid de toda la vida. Está todo Vivía por aquí, muy cerca de todo, porque Sí. la verdad que estamos en pleno centro. Bueno, eres consultor SEO, director y fundador de YouSEO. Claro, esto ahora es algo que nos suena mucho, ¿no? El tema de ser consultor SEO y demás, pero tú empezaste hace mucho tiempo. ¿Cómo es tu incursión en el tema del SEO? Pues ha sido como mi segunda carrera. O sea, yo mi primera carrera fue el periodismo y los medios, ¿vale? Estudié periodismo y estuve haciendo cosas sobre todo de producción audiovisual y tal. Sí, he visto experiencia en una productora, ¿no? Sí, correcto. Fui a una productora donde empecé como becario en una productora de Los Ángeles, o sea, una productora de cine. Y estuve ahí un par de años, me contrataron, estuve un poquito, tal, luego me volví para acá y quería, con la idea de trabajar en cine en España, pero eso sí que nunca lo llegué a hacer, pero en televisión sí, documentales y tal y cual. Y entonces, después de un tiempo, cuando la primera crisis, la anterior crisis, que ya parece que queda muy lejos, de 2008, etc., yo me di cuenta de que ese mundo iba a entrar muy en crisis, como de verdad fue, ¿no? Y que se iba a desplazar la cosa a Internet, ¿no? Y a mí Internet me gustaba mucho, pero a nivel usuario no sabía nada realmente sobre cómo funcionaba. Yo empecé recuerdo que empecé a navegar por Internet pues a lo mejor en el 96 o así, y me gustaba muchísimo, pero nunca me metí como profesionalmente o tal, lo veía como una cosa que era un hobby o tal, ¿no? Y en ese momento dije, bueno, esto va a empezar a estar maduro. Y pues me lancé con un proyecto que tenía que ver un poquito con lo que yo sabía hacer. O sea, grababa a grupos de música independiente y subía los vídeos a una web y tal, pero es que creo que me adelanté muchísimo a todo. O sea, es antes de que llegase la cosa de YouTube y tal. Vamos, de hecho, YouTube entonces ni siquiera permitía subir vídeos en HD, que yo los grababa en HD, los grababa en buena calidad. Sí, no había manera de soportarlo, ¿no? Sí, era como, luego era difícil verlos y tal, y tratar de hostearlos en mi propia web era complicado también. Bueno, miles de complicaciones, pero todas esas complicaciones significaron que yo iba pues encontrando obstáculos y tal, y aprendiendo a cómo solucionarlos. Y una de las cosas que aprendí, porque no tenía ni idea, era que una de las mejores fuentes de tráfico, porque era recurrente, venía todos los días, era Google, ¿no? Eso de repente yo, mirando un poco las estadísticas a ver qué pasaba, decía, pues a este post y a este otro todos los días le llega muchas visitas de Google y tal, pues tengo que hacer más de estos, ¿no? Y tal. Y pues sí me enteré que existía una cosa que se llamaba SEO, ¿vale? Que era optimizar para Google y otros buscadores, y empecé por mi cuenta a investigar un poco a ver cómo se podía hacer eso mejor. Y nada, pues con el tiempo aprendí eso, pero aprendí otras cosas, ¿no? O sea, también aprendí a hacer virales en Facebook, aprendí a meter posts en Meneame, en la puerta de Meneame y tal. Bueno, toda una serie de cosas, pero realmente con el tiempo yo me di cuenta que lo que más me gustaba era eso. Y sobre todo llegó un momento en el que empezaron a pedírmelo, ¿vale? O sea, gente que sabía que yo estaba llevando bastante tráfico a mi web, pues antes estaban lanzando un negocio o algo así, una web, una tienda online, y decían, oye, ¿a mí me podrías hacer esto también? Y yo, bueno, pues no sé si podré, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y esos fueron así mis primeros clientes. Y llegó un momento que dije, mira, realmente esto me gusta más, creo que tiene más posibilidades y me voy a lanzar a ello, y es lo que hice. ¿Dirías que los básicos que entonces imperaban y que hacían que el tráfico llegase siguen siendo los mismos que a día de hoy? A ver, hay cambios, claro que sí. Se me olvidó poner esto totalmente. A ver, han cambiado cosas, claro que sí, pero hay una serie de cosas básicas, esenciales, que creo que siguen funcionando. Y no solo eso, sino que además
hemos ido un poco así como en ciclos, es decir, que hay algunas cosas que si me lo hubieras preguntado hace 4 o 5 años te habría dicho no, ya no funciona, pero es que ahora vuelven a funcionar, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, todo el tema de los foros o del contenido generado por usuarios o tal, ahora vuelve a estar muy en boga. Claro. Y estaba cuando yo estaba empezando ahí en el 2012, 2013, sí. Sí, parece que también Google es el que te va diciendo, ¿no? Un poco con las actualizaciones que hace, en qué te tienes que ir centrando. Sí, pero Google a su vez también va siguiendo un poco lo que los usuarios quieren o demandan. O sea, por ejemplo, ahora creo que estamos en una época en la que por culpa de todos estos avances de la IA y tal, que es muy fácil generar contenido, pero es generar contenido que no es especializado, que no tiene conocimiento de primera mano, ¿no? Es lo que saca cualquier modelo de estos. Al final es un resumen de lo que hay publicado por ahí sobre un tema, ¿no? Y no aporta ese punto de vista personal. Entonces los usuarios, huyendo de eso, dicen, bueno, pues si me voy a un foro donde está la gente dando su opinión, ¿no? Reddit es el caso más destacado, pero hay muchísimos más foros, pues se fían un poco más. Y con las redes sociales pasa también un poco así, ¿no? Las redes sociales parece que hace un tiempo, pues, como digo, ¿no? Ciclos. O sea, a lo mejor en 2014-2015 parecía que las redes sociales se iban a comer a Google. Luego se vio que no, que en absoluto, que no pasó eso. Y no solo eso, sino que además para los negocios las redes sociales dejaron de ser tan importantes porque ya no se podía conseguir tráfico gratis, ¿vale? Entonces, digamos que los negocios le dieron un poco la espalda a las redes sociales, salvo los que han seguido invirtiendo en sus plataformas de publicidad, pero en general así, para conseguir tráfico gratis, no. Y en cambio se volvían hacia Google. Ahora pasa otra vez que vuelve la balanza hacia allá, porque resulta que si tienes una presencia en redes sociales es que se note que eso es real, que los usuarios se fían y tal igual, pues es un activo más que tienes ahí y con el que se pueden hacer cosas. No estoy diciendo que lo típico, ¿no? Que se pregunta muchas veces, ¿las redes sociales posicionan? Y tal, no estoy diciendo exactamente eso. Lo que pasa es que Google ahora está empezando a tratar otra vez de forma un poquito especial y dándoles un poquito más importancia pues a perfiles sociales, al hecho de que un post en redes sociales haya funcionado bien, pues a veces te lo encuentras posicionando o tal, ¿no? Sí, al final yo creo que todo se reduce a lo mismo, que es el usuario en el centro, ¿no? Que al final el usuario tenga sus necesidades cubiertas, sus respuestas a las preguntas que tiene y que al final sea útil, ¿no? Al final es, yo creo que lo que... Sí. ¿Dirías que diferencia, así un par, que puedas pensar entre el SEO de antes y el SEO de ahora? Después de, bueno, ¿cuánto? ¿10, 15 años? Sí, una cosa obvia son los avances que ha hecho Google en lo que se llama procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? Que es un poco también lo que está en la base de que luego se pueda generar contenido por inteligencia artificial. Yo creo que antes es que era inevitable, o sea, tú ponías tu keyword en el title, la ponías al principio del post e incluso, no digamos, si le mandabas un enlace que en el texto de ancla tuviera la keyword o algo parecido y realmente ya el resto del texto podía divagar, decir cualquier tontería claro. Y tal, que probablemente pues ibas a posicionar, dependiendo de cómo fuera de competida esa keyword, pero tú ibas a estar indexado para eso e ibas a estar apareciendo ahí y tal. Hoy en día ya no basta con eso, porque Google, lógicamente, estos avances los ha hecho para no tener que depender exclusivamente de mirar a ver si has puesto la keyword en el title y tal, que eso realmente lo puede hacer cualquiera, pero luego dentro hay chicha o no hay chicha. Claro. Y bueno, pues por un lado ellos están comprendiendo mejor, siempre eso va por delante en inglés, ¿vale? Están comprendiendo mejor, no cabe duda, en inglés yo creo que vamos, es como la noche y el día si comparamos con cómo era en 2012. Y en español y luego en otros idiomas va un poquito por detrás, pero también va avanzando. Sí, pero bueno, marca la tendencia, ¿no? Y sí, es totalmente distinto eso a como era en 2012-2013. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí a día de hoy todavía me veo con clientes a los que tengo que explicarle por qué el SEO es importante, por qué no hay que centrarse solo en las campañas y por qué de verdad que el SEO es una inversión a largo plazo que hay que hacerla. Sí. No sé si a ti te pasa ahora y sobre todo si te pasaba antes, si tuviste que hacer una labor ahí de sí. Hacer entender el SEO. Sí, o sea, esa labor siempre tenemos que hacerla un poquito. Yo en mis principios, pues claro, cuando empecé nadie me conocía como consultor SEO, ¿no? Era, decían, a ver, un consultor SEO y no se les ocurría entre 4 o 5 mi nombre. Ahora esto pues creo que es más común y que estoy un poco más así, o sea, los clientes muchos de los que vienen es que ya me conocen de antes, ¿no? Me siguen o me han visto en algún sitio, en algún evento y tal. Entonces creo que entienden la importancia del SEO,
y vienen ya un poco convencidos de trabajarlo conmigo o con nosotros, con nuestra agencia. Pero al principio eso no era así. Yo al principio incluso cometí un poco el error de ofrecer bastantes servicios. A lo mejor me venía un cliente diciendo, quiero todas estas cosas, y yo le decía, venga, sí, pues lo hacemos todo y tal. Sí, todo email marketing. Pero con el tiempo, no solo yo me convencía de que para mí era más provechoso especializarme en una sola cosa y dar un mejor servicio, sino que también a los clientes les intentaba hacer ver, pues a ver, para tu proyecto en concreto, el SEO te aporta estas cosas y esto otro que también quieres hacer, estaría bien tenerlo y tal, pero sí, necesitamos algo fundamental que sea el SEO. O sea, que sí que he hecho mucha labor de ir así como evangelizando, ¿no? Sí. ¿Y cómo aprendiste? Porque al final yo entiendo que fuiste totalmente autodidacta. Ahora es súper común ver cursos, máster y todo, pero entonces... Yo no he hecho ningún curso, no he tenido ninguna formación reglada de esto. Lo que sí que, o sea, por supuesto, pues experimentando yo por mi cuenta. O sea, yo lo que recuerdo muy bien es cuando me puse a ver, bueno, pues a ver qué es el SEO y a ver qué encuentro por ahí online sobre cómo hacer SEO y tal. Me acuerdo que encontré la guía de Moz de ese año, que a lo mejor estamos hablando de 2011 o así, que hacían estos estudios de correlación de factores y tal, ¿no? Y me acuerdo muy bien que cuando lo vi dije, pues es que la mayoría ya los sabía yo o ya los intuía, porque ya lo había experimentado y ya me había dado cuenta de que ciertas cosas, hubo alguno que me sorprendió, pues porque no tenía ni idea y no lo había pensado, que son cosas que hoy día ya yo creo que ni contarían, como por ejemplo el poner la keyword en el alt de las imágenes, pues eso era algo que ya, claro, sí, se va a muy residual, ¿no? Una cosa y tal, y bueno, pues entonces con lo que iba leyendo también lo iba poniendo en práctica, ¿vale? Y así iba un poco como confirmando que lo que leía estaba bien y que había que integrarlo, o al revés, o desechando, digo, esto lo he experimentado y no ha servido para nada. Me imagino que hasta que te formas un criterio es complicado. ¿Llegaste a implementar alguna técnica de estas oscuras de poner en el fondo de la página la keyword 200 veces, ese tipo de cosas? Siempre he sido, a ver, es que claro, hay que ponerlo un poco en contexto. Cuando yo empecé a aprender y sobre todo a profundizar y tal, que sería pues eso, 2012 o tal, es que es la época en la que Google estaba pegando, especialmente en el mundo anglosajón, pero vamos, también pasó en España, pues unas puñaladas increíbles con Penguin, Panda, etc. Entonces había un clima ahí de, o sea, no se te ocurre hacer esto porque esto ha tenido mucho efecto durante muchos años, pero es que ahora ya no tiene y tal. Entonces yo me alimenté mucho de esas fuentes, entonces dije, bueno, parece ser, por lo que dicen, que esto es casi mejor no intentarlo y de hecho recuerdo haber, a lo mejor antes de haber leído esas advertencias o tal, haber hecho una cosa, o sea, tampoco muy oscura, digamos, pero sí un poco más spammy o tal, y había visto cómo al principio había funcionado, pero luego se había quedado en nada, claro. Entonces se me quedó bastante grabado que, bueno, que realmente era mejor hacer una cosa que tuviera posibilidades de funcionar bien a largo plazo, porque además es que el SEO precisamente es para eso, ¿vale? O sea, para un negocio o tal que tiene una marca y que tiene una imagen de cara al público y tal, el SEO tiene valor como cosa a largo plazo. Si se lo vendes como algo que, oye, si hacemos esta trampita, vamos a tener buen tráfico durante 2 o 3 meses, pero luego Google nos va a mandar a la mierda y vamos a tener que hacer el trabajo de cero otra vez, pues si se lo dices así de entrada a un cliente, la mayoría te van a decir, no, eso lo quiero. Claro. Saca estrategias y ponme estrategias que nos hagan que sea una cosa sostenible y que tengamos a lo largo del tiempo. Cuando tienes que retirar backlinks de manera masiva porque te están viniendo mal, yo qué sé, porque son de orígenes raros, que al principio te da un poco golpe y baja ese tráfico, pero luego ya se recupera y dices, bueno, pues quiero decir que al final eso, hay que explicárselo al cliente y saber un poco qué prospección podemos tener, aunque no somos magos, ¿no? Ya me causa mucha curiosidad. ¿De verdad eran tan comunes esas técnicas de Black Hat, ¿no? Y todo esto que se llamaba. Sí, hombre, en esa época era muy común. En esa época era bastante común. En esa época... se hacía lo que fuese, ¿no? Antes de 2011, antes de 2012. Además de que en España, efectivamente, como la cosa de que Google se pusiese duro con esas penalizaciones tardó un poco más y tal, incluso... Creo yo que en realidad nunca fue tan duro como fue la cosa en Estados Unidos, donde hubo negocios pero eso, porque habían estado comprando backlinks o habían estado haciendo todo tipo de cosas, es que desaparecieron de la noche a la mañana. Había gente... o sea, las quejas que hay ahora con lo del Helpful Content Update o que hubo hace 4 o 5 años con el Medic y tal, son poco comparado con lo que hubo en esa época. Sí.
Oye, y luego das el salto a las agencias, ¿no? Después de haber estado como tú por tu cuenta, das el salto a las agencias. ¿Qué enseñanza te llevas de todo el mundo agencia? Porque al final ahí es ir a la guerra casi, ¿no? Un montón de clientes muy diferentes. Sí, bueno, a ver, yo tengo la visión que más tengo del mundo agencia es la de la mía propia. Mi propia agencia es una agencia pequeña, es más pequeña que la vuestra, que estoy viendo aquí, que tenéis un montón de gente trabajando. Entonces, mi visión no es muy representativa del mundo agencia del que suele pensar la gente. Sí que he colaborado, sí que ha habido muchos proyectos en los que ha habido agencias que necesitan pues, un experto para una cosa. Muy típico, yo al principio colaboré mucho con agencias porque tenían algún proyecto que tenía un componente internacional o de hablar inglés, poder hablar inglés con el cliente, y eso también pues, ha sido una cosa que siempre he tenido y que a lo mejor me decían, oye Juan, que es que necesitamos porque hay que hablar con el cliente y tal, y así he colaborado con algunas agencias. Otras ni siquiera por haber ese aspecto, sino que a lo mejor son un proyecto que lo habían conseguido ellos, pero que no tenían ahora mismo en el equipo a quien lo pudiera hacer y tal, y pues me he incorporado para ese proyecto y tal, o sea que por ahí tengo esa visión un poquito como desde fuera, ¿no? De agencias más grandes, pero vamos, es distinto efectivamente porque a ver, cuando tú trabajas solo, pues todos los parámetros de cómo vas a trabajar con el cliente los decides tú, ¿no? El cliente, por supuesto, dirá si le parece bien o no le parece bien, pero digamos que estás en plena libertad de tal. Y en las agencias, yo muchas veces me he encontrado cuando trabajo con ellos, pues que a veces, yo qué sé, el proyecto se ha puesto en marcha y se ha aceptado que se van a hacer estas cosas y tal, antes de que alguien haya pasado por ahí y haya dicho si esto es posible, si tiene sentido, si se le puede cobrar eso al cliente o si habría que cobrarle más porque van a suponer más horas y tal, ¿no? Entonces me he encontrado a veces con las agencias mucho ahí de, bueno, es que ya habéis prometido que esto se puede hacer, o incluso a lo mejor durante el propio proyecto llega el cliente, pregunta algo, pero no me lo pregunta a mí directamente, sino que me lo pregunta a lo mejor a un account manager o a lo que sea, y el account manager, sí, mañana está hecho y tal. Y yo luego digo, pero ¿qué has dicho? Primero, ¿no? Claro. Sí, eso, bueno, en fin, eso lo he visto un poco, ¿no? No quiere decir que sea la realidad en todas o tal, pero quiere decir que, bueno, que pasa porque hay un poco la política de, oye, pues a cuantos más clientes más y cuanto el proyecto más grande mejor y tal, ¿no? Sí, también hay que saber decir que no. ¿Y en qué momento llegas a decir, pues monto la agencia? Sí, pues eso fue, a ver que me acuerdo ahora bien, en abril o mayo de 2018, o sea, mediados de 2018 sería, sí, es cuando cojo a alguien para trabajar conmigo por primera vez, que lo llevaba tiempo pensándolo, ¿eh? O sea, esto es ya después de 5 años por mi cuenta, pues a lo mejor ya desde el tercer o cuarto año ya decía, es que ya tengo demasiado trabajo para hacerlo yo solo, desde luego, y había hecho un poco lo mismo, había tenido como colaboradores externos, me había encontrado a lo mejor a otro freelancer que pues en ese momento tuviera tiempo libre o lo que sea, y le había dicho, oye, pues yo te paso alguna cosita y la hacemos juntos, lo que sea, ¿no? Pero no, llegó un momento que yo me di cuenta que eso era poco, que necesitaba contratar a alguien, vamos. Y fue ese momento cuando lo hice. Y luego desde ahí, pues el siguiente momento de crecer un poco más fue precisamente cuando la pandemia, ¿vale? En el 2020 me di cuenta de que con una sola persona más no me valía, o sea, paradójicamente durante la pandemia que todo el mundo estaba con el temor de, uy, ¿qué va a pasar? Sí, pero precisamente pero claro, para el online ya lo sabes, o sea, al revés, un montón de clientes, los que ya tenía de antes pidiéndome más cosas y luego otros nuevos apareciendo y pidiendo y con mucha urgencia y tal, y bueno, pues en un momento en el que digamos que había que aprovechar esa coyuntura, o yo pensé que sí, y entonces me puse a hacer más equipo, vamos, yo creo que a lo mejor ahí en un año incorporé a 3 personas. ¿Y ahora cuántos sois ahora? Ahora somos 6. Ahora tengo un equipo de 5 personas más y yo. Y tú no solo os dedicáis a SEO, ¿no? Y también hacéis campañas y demás. Hacemos algunas campañas de SEM, efectivamente, hacemos Google Ads y hacemos Shopping, pero suele ser en general si es un cliente con el que ya estamos haciendo SEO, ¿no? O si viene como el paquete junto. No soy muy amigo de coger un proyecto que es solo SEM. Que solo tiene campañas. Sí, no, porque creo que es, bueno, nuestra especialidad, nuestro fuerte es el SEO, o quizá darlo todo integrado, pues si es un proyecto sobre todo de e-commerce o tal, ¿no?
aprendida la lección de decir que no, ¿no? Sí, eso ya hace muchos años que no, porque es que hubo una época que te hacía un WordPress, te hacía redes sociales, no sé qué, pero que nada, que va. Eso fue al principio y ya me di cuenta que no. ¿Cómo se aborda un proyecto cuando entra a la agencia? Viene un cliente nuevo, ¿cómo es esa reunión inicial, ¿no? ¿Qué os interesa saber? Quiero decir, ¿cómo es el abordaje? Porque me parece un punto súper crucial, entender bien al cliente. Bueno, sí, claro. A ver, hay un toma y daca ahí entre el cliente y la agencia, que es, tenemos que saber el cliente qué espera, qué quiere, ¿vale? Y tenemos que decirle qué le podemos ofrecer, ¿vale? Y ahí es cuando, una vez que sabes qué es lo que quiere, pues tú digamos que lo adecuas a los servicios que tú das o que tú puedes dar y le vuelves con una propuesta, ¿no? Suponiendo que ya ha aceptado esa propuesta y que ya más o menos que te ha hecho todas las preguntas que te tiene que hacer sobre la propuesta y tal, y que dice que sí, que venga, pues ahí nosotros tenemos otra vez, nos toca estar la pelota en nuestro tejado de sacar más información. Porque claro, a mí no me gusta, a ver, lo lógico sería, antes de hacerle la propuesta, habría que tener una información quizá lo más detallada posible del proyecto para precisamente no hacer lo que he dicho antes, ¿no? Pero cuando ya tienes clientes y vas bien y tal, lo que no puedes es parar la maquinaria para ponerte a investigar en un cliente que a lo mejor luego no acepta la propuesta, ¿vale? Entonces, digamos que yo he aprendido dónde está el punto medio, el punto dulce ahí entre, bueno, antes de que haya aceptado la propuesta, cuánto podemos dedicar a investigar sobre el cliente, cuánto le preguntamos y tal. Por supuesto sí que se le hacen preguntas antes de eso, pero luego llega un momento en el que, vale, ahora ya el cliente ya ha entrado y teníamos un esqueleto de un plan, pero ahora ese esqueleto de ese plan hay que convertirlo, hay que bajarlo a tierra, hay que convertirlo en algo que de verdad nos sirva y nos guía para el día a día, y entonces ahí tenemos que preguntarle más cosas, claro que sí, y tenemos que, hay una labor de él y nuestra de empezar a ver cómo es la competencia, cómo es el sector, cómo tal. ¿Vale? O sea que sí que primero se preguntan algunas cosas, pero para mí es una cosa más estandarizada, que llegamos hasta aquí y luego ya es meterte hasta la cocina y todo. Tengo entendido que estáis más especializados en la parte de e-commerce, ¿no? Sí. ¿Qué dirías que son 2, 3 básicos que tiene que tener un e-commerce para decir, vale, con esto sentáis unas buenas bases SEO, al menos? Bueno, pues a ver, yo siempre digo que tiene que estar muy bien organizada la tienda, ¿vale? O sea, es un poco como si tú fueras a una tienda en la calle, entras y es un caos total, no vas a encontrar las cosas que buscas, ¿no? O sea, claro, lo normal es que esté organizado si es una tienda grande, ¿no? Ya un supermercado grande o una de estas grandes superficies o tal, pues va a tener una serie de pasillos principales con una serie de temas que son importantes dentro del sector en el que trabaja, ¿no? O sea, tú vas a un Decathlon, pues tiene ahí un poco como por deportes, claro. Esas son las categorías al final en una tienda online, ¿no? Entonces la categorización y la arquitectura en general, ¿vale? Tiene que estar bien hecha, no te puedes haber dejado cosas que son temas importantes dentro de tu sector y que resulta que pues, no tienen categoría destinada a ello, o que hay una subcategoría de tercer o cuarto nivel perdida a la que no sabes muy bien cómo llegar, ¿no? Si esto lo busca la gente, tiene que estar visible, claro, tiene que estar en el menú, tiene que estar bien accesible y bien enlazado y tal, ¿no? O sea, eso es un poco la primera. Luego está que incluso aunque esto se haya hecho bien, también tiene que coincidir, pues, cómo llamas tú a las cosas tiene que coincidir con cómo las llama el cliente, claro, ¿vale? Eso es importantísimo también. Pasa un montón de veces que la gente conoce su negocio, pero lo conoce desde el otro lado del mostrador, ¿vale? Lo conoce desde el lado profesional. Y profesionalmente, cuando hablan con proveedores, a esto lo llaman no sé cómo. Pero el cliente no sabe cómo se llama desde fuera y usa otros términos para inventar. Entonces, de cara hacia afuera, de cara al mostrador hacia afuera, tenemos que usar los términos que usa el cliente, ¿vale? Claro. Entonces muchas veces hay una labor de decir, ay, esta categoría es que estamos desperdiciando, tendríamos que llamarle no sé cómo, en vez de así y tal, y cambiamos todo eso también, ¿vale? Y luego ya viene, bueno, pues ya viene para mí un tercer nivel, tercero en importancia, pero que en algunas tiendas es muy importante, sería que estemos haciendo bien la cosa de filtros, etcétera y tal, porque es muy típico también que hayan puesto unas categorías, que bien, que tienen sentido, pero que luego resulta que dentro pues hay una serie de, tú puedes filtrar esas categorías, pues yo qué sé, por color, por tamaño, si es una cosa de tecnología, por la memoria del aparato, lo que sea. Y resulta a lo mejor que esos son criterios por los que el usuario también está buscando en Google, ¿vale? Si lo son,
también tienen que estar indexados, también tienen que estar bien accesibles, que sea algo que Google pueda ver y qué tal. Entonces ya te metes con la parte un poco más técnica, ¿vale? A ver, ¿cómo funcionan aquí los filtros, las facetas de navegación? ¿Esto Google lo ve, no lo ve? ¿Lo puede indexar, no lo puede indexar? Porque... Y aquí no hay un enfoque así como que valga para todas las tiendas, o que valga... No, depende. O sea, hay algunos donde vamos a decir, tenemos estas categorías, pero nos interesa que dentro de las categorías todavía estos filtros sí, y en cambio estos no. O sea, filtro, por ejemplo, de precio, que no vas a hacer uno por cada, ¿sabes? Estos sliders que hay, no vamos a dejar que esas, que puedes poner tú una horquilla de precios así como aleatoria, ¿no? O a tu discreción, que eso se indexe, porque eso no, ¿vale? Además de que Google no puede interactuar con esos sliders, pero bueno, que lo que tenga sentido, sí, ¿vale? Que sí que se indexe. O sea, que al final todo se reduce un poco a la organización, ¿no? A tenerlo todo bien estructurado. Organización y que esté de acuerdo con cómo va a buscar el usuario los productos que nosotros queremos vender. Claro, muchas veces se dice lo de tienes que conocer a tu cliente ideal, tienes que conocer no sé cuántos, pero muchas veces, joder, es que nosotros en SEO tenemos los datos, ¿no? Tenemos los datos. Cómo los busca y lo mismo, la idea que tú tienes de cómo María Jesús compra la ropa en tu tienda online, igual no es como María Jesús realmente está buscándote o intenta comprarte la ropa, ¿no? Claro, y luego ahí también podemos entrar en una cosa que a veces en proyectos donde a lo mejor no todo es SEO y tal, ¿no? Porque tienen otros canales por los que les llega, pues ellos puede que tengan una idea de su cliente que sea pues su cliente a través de redes o su cliente a través de la lista de correo electrónico o tal, pero su cliente desde Google, o sea, el cliente que pone una búsqueda en Google y tal, puede estar buscando otras cosas o puede buscar de otra manera, ¿vale? Y eso se lo tenemos que, como dices tú, tenemos que venir con los datos y decírselo al cliente y decir, pues es que aquí hay que hacer estos cambios. Bueno, estamos grabando este podcast a principios de octubre. Cuando esto salga, no sé qué fecha será, pero ha sido principios de octubre, ya vamos casi tarde para el Black Friday. O sea, tremendo. Claro, cuando pensamos en el Black Friday pensamos en campañas, sobre todo. Como que el SEO quizá no es algo que se plantee tanto porque precisamente como es algo más a largo plazo, etcétera, pero sí que se puede hacer SEO más estacional. ¿Cómo lo planteas tú? Sí, no, la verdad que el peso de estas campañas en algunos e-commerce en concreto es importantísimo y entonces pues no se pueden descuidar y efectivamente como dices, lo primero es que no te puedes poner a trabajarlas como 2 semanas antes porque efectivamente ya vas tarde, los cambios que plantees ahora van a tardar en implementarse en el CMS, Google va a tardar un poquito en indexarlos y va a tardar un poquito en rankearlos, entonces tiene que ser todo con más tiempo. Así que eso es lo primero, o sea, tú sabes cuando te pones a trabajar cuáles son los momentos álgidos del año, pues hay algunos e-commerce que son en verano, hay otros que son, la mayoría suele ser toda esta temporada de compras que empieza con el Black Friday y que dura luego Navidad, Reyes, tal, ¿no? Entonces, como tú sabes cuándo son esas cosas, pues tienes que hacerte una planificación de trabajo, ¿vale? Y pues nada, la que sea más importante y la que sean las keywords más importantes para ti en esa estación y tal, pues hay que ir planeando cómo le vas a dar esa importancia extra, ¿no? Y a veces hay que crear landings que no tienes normalmente, que se salen precisamente de esa organización que hemos hablado de categorías, pues para las que si te quedas con solo eso, ¿qué haces? ¿Vas y le pones Black Friday a todo? Claro, no. Pues hombre, es una opción, pero no parece la mejor. A mí me parece que una opción mejor a esa para la mayoría de negocios suele ser que tengas unas landings que coincidan más con lo que va a estar buscando la gente en ese Black Friday, ¿no? Luego, ¿qué hacemos luego después con esas landings? Pues dejarlas, no hay que desindexarlas, lo que pasa es que las escondes un poquito, claro, llega un momento en el que ya no son relevantes, ¿no? Ha pasado ya la estación de Black Friday, de compras y tal, y entonces a lo mejor inmediatamente antes y durante tú las has tenido como muy destacadas, ¿vale? Han estado en el menú, han estado en la home, han estado en el footer, han estado a lo mejor incluso un botoncito desde cada ficha de producto o desde cada ficha de producto que tuviera una oferta, un botoncito para que vayas a ver el resto de ofertas que hay. Esas cosas las quitas, pero no matas a la página. La página sigue viviendo, que se quede indexada para que así no tengas que hacer el trabajo de volver a indexarla el año siguiente y sobre todo cuando la crees, y si este es el primer año que trabajas Black Friday o cualquier otra campaña de esta estacional, no la crees con un Slack que lleve el año y tal, ahórrate eso porque tú la vas a querer reutilizar a lo largo de los años, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, si no lleva un 2024, con lo cual quiere decir que tal cual, sin hacer redirección ni nada, la puedes reusar, déjala indexada, que Google por ahora, que veamos, no sé si llegará un momento, pero por ahora lo que no suele hacer
es desindexar cosas que estaban indexadas mientras tú le digas que tiene quieres que estar esté indexado, ¿no? De vez en cuando vaya a rastrearla, aunque no esté enlazada en la web, de vez en cuando le va a hacer algún rastreo y va a ver que eso sigue estando indexable y dice, pues esto se tiene que quedar aquí y lo deja. Entonces, para el año siguiente no tienes que hacer el trabajo de indexarla, pero sí tienes que hacer el trabajo otra vez cuando queden unos poquitos meses para tal, que ya empezar a colocarla en sitios para que Google la vaya contando, que esto ahora es más importante, que está aquí enlazado. Tal. Me viene esto súper bien para preguntarte una cosa, o sea, más un caso que nos ha pasado en la agencia. Un día, un cliente, vemos que Search Console nos da un aviso de que hay, no sé, 100, 200, 300 URLs, error 404. Se nos ocurre ver qué está pasando y son productos. Productos que ya no tienen stock y coge y los ha eliminado. ¿Qué hay que hacer cuando un producto no está en stock? Bueno, a ver, ahí tampoco hay una respuesta única correcta para todos los casos. El eliminarlos a veces no está mal, ¿vale? Es verdad que es una pena eliminarlos si estaban recibiendo tráfico, pero si eran cosas que no recibían tráfico, que no habían recibido ningún backlink, que no vais a volver a tener en stock nunca, ¿vale? Que ni siquiera va a salir como una nueva versión de ese producto. Si se dan toda una serie de condiciones, puede tener sentido decir, oye, pues 404, esto estuvo aquí en un día y ya deja de estar. La redirección la puedes hacer si tiene sentido, pero piensa que en el caso que estamos hablando, si no tenía tráfico y no tenía backlinks ni nada, realmente tampoco le estás pasando nada así muy importante. A lo mejor estás casi más confundiendo a Google respecto a la página de destino en la redirección, porque dices, ahora tiene esto que estaba ahí antes, y no es verdad, ¿no? O sea que yo creo que la redirección tiene sentido en el caso de productos muy parecidos, ¿no? Como sea, de repente pues el iPhone 12 ya no se vende en la tienda, ya no tiene ningún stock, pues vamos y lo redirigimos como al actual iPhone, ¿no? Al más nuevo ahora o al siguiente por generación o lo que sea, algo así, ¿vale? Hay veces que los productos tienen como siguientes generaciones, pues en la redirección puede tener sentido solo por SEO, aunque no haya un producto idéntico o muy parecido ahora, puede tener sentido porque tenía tráfico y porque tenía backlinks. Ese es un momento en el que puede tener sentido. ¿Vale? Pero tamaños, ¿no? Quizá igual sí, un gel, me imagino. Sí, o sea, o que redirija como a... Imagínate la típica categoría que no tiene muchos productos, tiene 3, 4, 5 productos y son todas cosas muy parecidas y uno de ellos deja de estar. Pues a lo mejor ahí sí que tiene mucho sentido, mira, este deja de estar, pero al usuario le van a interesar los otros 3 o 4 a los cuales puede acceder desde la categoría donde estaban encuadrados y tal. Puede ser un caso también. Hay otro caso en el que en vez de redirigir, dejas el producto ahí y dejas que esté indexado y no das 404 y simplemente le dices al usuario, esto ya no lo tenemos, pero a lo mejor resulta que lo vamos a tener en unos meses y oye, déjanos tu correo, ¿vale? Usarlo como una opción de guardar los emails de clientes que van a estar interesados en eso cuando salga, ¿vale? O incluso, a lo mejor no va a ver este producto, pero le dices tú al cliente, al usuario que lo vea, este ya no lo hay y no lo va a ver, pero te recomendamos. Y no rediriges, pero está ahí la página y le pones un enlace, ¿no? Como un botón, una cosa que se vea bien, te recomendamos este otro. ¿Vale? Sí, o sea, son dos casos diferentes, ¿no? En realidad, o sea, el borrar el producto o que esté fuera de stock. Si está fuera de stock, siempre hay que darle como una alternativa al cliente, ¿no? Sí, o sea, desde luego si va a volver, ahí es un poco como lo que estábamos hablando de las campañas. Lo vería tonto dar error o desindexarlo si a los 2 o 3 meses lo vas a querer volver a poner y tú quieres reaprovechar la URL que ya estuvo indexada en Google y que ya tiene señales, ¿no? O sea, que la dejas. Y lo que pasa que para no frustrar un poco al usuario que desde Google ha entrado ahí pensando que eso va a estar, pues puedes poner un mensaje en el que le dices que puede esperar. También es verdad que ahora Google da la opción de con los datos estructurados que en la SERP estas cosas se vean, ¿vale? O sea, puede poner ya en la SERP out of stock, total, ¿no? Fuera de stock. Lo que pasa que eso hay a quien dice, pues, será mejor no decir nada y que el usuario entre y tal, y ya una vez que le tenemos dentro, a lo mejor pues o le vendemos otra cosa o como te digo, ¿no? Le sacamos el email, o sea, ahí hay que ver un poco caso por caso sí, pues hacer test, ¿no? Para ver, porque al final es eso, hay que ver el comportamiento del usuario en tu producto concreto, en tu entorno de e-commerce concreto. También hay según el sector y según el tipo de producto, a lo mejor conviene más hacer una cosa u otra, ¿no?
¿Cuál es tu tipo de proyecto favorito? O sea, nosotros, yo hablo de mí, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los proyectos que son medianos, que no son muy pequeños, pero tampoco son muy grandes, los que no puedes escalar demasiado las decisiones, que todo cuesta muchísimo implementar, Sí. y proyectos en los que pues, hay que tocar mucho, por ejemplo, ¿no? En lo que es el e-commerce o la web, y que enseguida, pues, eso, que son cambios como muy visibles de estructura y demás. ¿A ti cuáles son los proyectos que más te gustan? Bueno, ahí coincido en una cosa contigo, que es que los proyectos que no gustan nada son los que tú propones cambios, pero no, todos son obstáculos y todos son stoppers, ¿sabes? Que no, esto no se puede hacer por no sé qué, esto ahora no, esto no sé cuánto, esos proyectos no gustan, ¿vale? Gustan como los ágiles, ¿vale? Claro. Los que ves que el cliente está deseando hacer cosas y tiene la posibilidad de hacer cosas, y al poco que tú propones, pues lo implementan todo y vas trabajando con ellos. Esos, a mí, del tamaño que sean, grandes, pequeños, medianos, desde luego son los que me gustan. Luego, un poco respecto a si proyecto grande, proyecto mediano o tal, hombre, a ver, trabajar en el proyecto que ya está primero y que ya es el líder, tiene su interés y tiene su cosa, pero no cabe duda que vas a estar siempre un poco como a la defensiva. O sea, Sí, es un proyecto en el que claro. prácticamente solo te pueden pasar cosas malas, ¿no? Claro, O sea, claro, y o tienes lo que ir dejas apagando igual. fuegos todo el rato. Sí, entonces, bueno, esos proyectos, a ver, no están mal y tienen su gracia, y una vez que llegas a ellos, pues está bien, y además, oye, hay que estar ahí para esos, ¿no? Pero digamos que gustan un poquito más también los proyectos que están presentando un desafío a otros sitios que están más arriba, ¿no? Y que realmente ahí sí que van a ser mucho más vistosos los logros que tú consigas, ¿no? Vas a poder decir, mira, pues empecé con este... A mí uno concreto que hubo, voy a ver cómo lo hago sin decir al cliente y sin decir la keyword, pero la verdad que es el típico producto, así, bueno, algo del hogar, ¿vale? Que todos buscamos bastante, tiene un buen volumen y tal, y cuando llegó el cliente, era un proyecto al que no habían hecho nada de SEO, y además la tienda era pequeñita porque dentro de este estaba muy especializada en ese producto y al final tenía unos pocos, el catálogo no era grande, tenía unos pocos productos y tal, y entonces se veía como que, bueno, que quería hacer algo de SEO para ponerse a la altura de lo que tenía por otros canales, que era pues de pago, también estaba en Amazon y tal y cual, pero no tenía expectativas de llegar a ser, digamos, por lo menos no en poco tiempo, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ir a por esta keyword, que no era la principal del sector, sino que era para una keyword un poquito como el siguiente nivel. Tampoco long tail del todo, pero el siguiente nivel, creo que podemos ir a por ella y tal. Bueno, pues ese es un proyecto en el que con el tiempo, ahora ya no me acuerdo exactamente cuánto, pero a lo mejor en año y medio o en 2 años o algo así, de repente acabamos número 1 en la keyword, la principal. La principal, no ni siquiera la... O sea, algo que el cliente ni planteaba como objetivo ni nada de nada. ¿Y por qué fue? Pues mira, porque fue un proyecto en el que éramos pequeñitos, no se había hecho SEO nunca y todo eran mejoras, todo era progreso, todo era tal, y creo que ayudaba, o sea, no me quiero echar todo el mérito a mí, y luego es una cosa que con el tiempo he ido viendo más, ayudaba el hecho de que había búsquedas de marca y de que era una marca que a lo mejor si el usuario, claro, cuando no salía, porque no salía, el usuario no podía hacer clic aunque la reconociese, ¿no? Pero cuando empiezas a aparecer ahí, de repente el usuario hace clic, hace clic, y eso le da señales a Google de que, oye, que igual tiene que posicionar esto más adelante, y la verdad que, bueno, pues típico proyecto donde salió todo rodado, y yo, pues si tuviera, si pudiera tener 100 de esos, encantado. Pues ¿no? Genial, ¿no? Esto, bueno, dentro de que es sencillo el planteamiento, seguro que no fue fácil, pero ¿cuál es el proyecto que más difícil puedes recordar de tus últimos años trabajando? No hace falta que digas nombre, ni sector, ni nada, pero que un proyecto que digas, esto costó. A ver, varios supongo, pero bueno, tengo más en mente uno que con el cual empecé bastante pronto en mi carrera. Fue uno de estos clientes que empezó pronto y que luego estuvo muchos años conmigo, y que era también era eso, era un poco como que era pequeñito en comparación a lo que había por ahí, pero sobre todo tenía la dificultad añadida de que sí que tenía muchas categorías y mucho catálogo, ¿vale? Y entonces ahí, bueno, pues ahí era un proyecto complicado, pero más o menos íbamos creciendo, íbamos bien y tal. Pero hubo un momento en el que hizo un cambio de plataforma, además sin haberme preguntado prácticamente nada o muy poquito, vamos, a mí me tenía un poco como en la oscuridad, y de repente dijo, oye, hay esto y tal. Y bueno, y es que ahí se nos desmadró todo. Claro. Un lío con las canónicas, todos los líos posibles que te puedes imaginar
que puede pasar en una migración y todos los errores de SEO Buah, y tal, que antes no teníamos. Y entonces, pues ponernos a arreglar eso y volver al punto al que estábamos antes de la migración, lo recuerdo yo como uno de los desafíos más grandes que he tenido y vamos, es que me cuesta pensar en un escenario peor que ese, pero lo sacamos, volvimos a donde estábamos y luego incluso pudimos crecer por encima de ese tiempo, pero costó. O sea, ¿En cuánto además, tiempo, por ejemplo? Es que lo grave fue que coincidió con un core update también. ¡Ostras! Coincidió con el core update, yo creo, el de marzo de 2018, que fue uno bastante cañero, fue uno anterior al Medic, que fue bastante cañero, entonces teníamos cosas que eran solo de core update, aunque no hubiéramos cambiado nada, y luego teníamos todos los fallos que habían ocurrido en esa migración y tal y cual. ¿Y en cuánto se hizo? Pues yo creo que en cosa de 5 o 6 meses, puede que fuera un poquito más, a lo mejor estoy siendo muy optimista, a lo mejor fueron 7 u 8, pero bueno, al año no llegó, ¿vale? Fue cosa de medio año, un pelín más, es más o menos cuando volvimos a estar a ese nivel, yo creo. Sí, nosotros es algo que intentamos avisar siempre cuando hay algún cambio grande en la web, cuando hay una migración, por favor, sí, pero es que da igual, muchísimo cuidado, lo tenemos que plantear con muchísimo tiempo, las redirecciones, todo, y aún así hay clientes que hacen de su capa un salto y dicen, esto, ¿por qué? Porque, bueno... Yo le tengo mucho miedo a la frase sí, no te preocupes, que te voy a avisar y tal. Es que me ha pasado ya varias veces, no liadas tan grandes como aquella, pero que me ha pasado ya varias veces, que te dicen que sí, que te van a tener en cuenta, que te van a meter en el proceso, que no sé qué, y luego de repente te llega un email diciendo, oye, que salimos mañana, o salimos pasado mañana, o que ya hemos salido y tal. Y además es que la migración siempre te va a dar un palo, casi que sí. Son todas complicadas, hasta las que parecen más fáciles desde fuera. Yo sé que siempre hay alguna cosa ahí escondida y tal que es difícil de tener prevista, o sea que no se puede confiar de ellas. ¿Ves algún tipo de patrón común en los clientes que entran con algún tipo de problema o obstáculo que se encuentran? Nosotros, por ejemplo, para que entiendas un poco por dónde va la pregunta, nos encontramos con mucha falta de concepción de lo que es el funnel y de la importancia de tenerlo en mente todo el rato. No sé si es algo que te encuentras tú también con tus clientes. Sí, o sea, vale, eso pasa y lo junto un poco con la diferencia entre tráfico y tráfico de calidad, ¿no? O sea, ellos, a ver, lo que hay, además ahora se ha puesto más complicado por lo de Analytics y el Consent Mode y todo esto. Lo que hay en general es poca medición de lo que da resultado, lo que tal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en general como egométricas, ¿no? O sea, pues una métrica que alguien pueda mirar y que pueda decir si esto sube o esto baja. Entonces, ahí cada uno elige un poco la que quiere. Entonces, pueden ser clics en Search Console, o pueden ser que te dice SEMrush que ahora tienes más keywords, o puede ser el índice de Sistrix que a mucha gente le gusta mucho, o lo que sea, pero yo creo que la gente tiende a fijarse en una sola cosa sin preguntarse si de verdad esto, o sea, que subas ahí quiere decir que de verdad vas a vender más, o que bajes ahí va a decir que de verdad vas a vender menos, o sobre todo, lo llevo más allá, es que hay no solo las ventas, sino luego está además el tema de margen, porque hay veces que también me he encontrado con clientes que están vendiendo mucho de una cosa, pero es justo la cosa con la que menos margen tiene, y luego de repente te dicen, ya, pues es que yo con esto estoy casi perdiendo dinero. Bueno, pues entonces vámonos de ahí y vamos a otra cosa que tenga más margen para ti, ¿no? O sea, entonces, ya no es solo la cosa del funnel, que vale, que sí, por supuesto que pasa. Es que es la cosa de tener de verdad localizado, pues si que te entre tráfico por aquí a tu tienda o a tu proyecto, de verdad, se traduce en resultados o no, ¿no? Entonces viene mucho como, mira, hemos perdido mucho con este update o con esta migración o tal, y yo eso lo ves rápido y después confirmar si sí o si no, con Search Console suele ser un poco como la fuente de verdad y tal, pero luego yo intento sacar como en plan, vale, pero que de verdad nos diera negocio ahí que hemos perdido y que no, ¿vale? Porque si vamos a intentar recuperar, vamos a estar trabajando meses y meses para recuperar una cosa que tampoco te daba negocio, ¿vale? Me ha pasado mucho con alguna tienda que dices que he perdido las keywords del blog, vale, y el blog te está dando ventas, porque a mucha gente no le da, ¿vale? Es verdad que hay una cosa, si ya aplicamos un concepto así un poquito más de funnel, es verdad que hay alguna gente que por ahí gana, bueno, pues usuarios que a la larga se pueden convertir en clientes,
pero eso es más bien la excepción, no la regla. La mayoría de la gente al blog le entran, se van y no se vuelve a saber de ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay muchos proyectos que te ven, hemos perdido aquí un montón, no sé qué. Y digo, vale, pero de lo importante que hemos perdido, ¿vale? Porque vamos a intentar construir de nuevo por ahí, por lo importante, no por lo trivial o por lo que de verdad no aporta. Tuvimos una entrevista con una, bueno, también una fundadora de una consultora, Isa de la Vega, que bueno, ya decía que lo que veía en las empresas es que sí que es verdad que se contaba con expertos pues en determinadas áreas técnicas, pero que faltaba una figura que tuviese una visión general, que los principios han perdido. Que es eso, que como vamos, que estamos como hipermetrificados, ¿no? Que intentamos ver todas las métricas de todo, pero que nos falta una visión general de eso, lo que tú decías. Es algo que también te encuentras, ¿no? Sí, y ahí pasa mucho el típico proyecto que tiene agencia de SEO y agencia de SEM. Y entonces la agencia de SEM se está apuntando unos tantos que a lo mejor en realidad deberían ser en parte del SEO o viceversa. Pero vamos, lo primero pasa más. Y efectivamente, si hubiera alguien por encima o coordinando todo eso, por eso, esa es la razón, no he entrado antes ahí, pero es una de las razones por las que sí me gusta cuando a un proyecto ya le llevas el SEO, pero además está haciendo SEM. Si me dice si quiero hacerme cargo del SEM, prácticamente no le voy a decir nunca que no, porque si no me hago cargo yo, se va a hacer cargo otra. Y a ver cómo coordinas. Y luego a veces te llevas bien, a veces no, y sobre todo a veces falta que falta esa visión general, ¿no? Actualmente, ¿qué crees que tiene que tener un consultor SEO a día de hoy a nivel habilidades? Bueno, a ver, eso me lo han preguntado hace poco, o sea que lo tengo fresco. Si es alguien, ¿qué hablamos? ¿De alguien junior o alguien super senior Dame el junior y qué habilidades necesitas para pasar de junior a ya un perfil más potente. Para alguien junior creo que vale un poco con que tenga conocimiento básico o si quieres tirando a medio, ¿vale? Dependiendo de en qué parte de la línea de fuego le quieras poner, pero de las áreas típicas de SEO que conocemos todos, ¿vale? O sea, pues el SEO técnico, el SEO on-page, el SEO off-page, pues la parte de la arquitectura de la que he estado hablando antes, ¿no? Sobre todo si va a lidiar con e-commerce. Eso tiene que tener, ¿vale? Por lo menos. Y no solo a nivel teórico, sino que un poquito de experiencia. ¿Qué puede ser un poco de experiencia? ¿Necesita haber estado con clientes y tal? No, a lo mejor simplemente porque haya tenido él su propia web, haya hecho un poquito de su propio proyecto, puede valer porque ya lo ha visto sobre el terreno, ya está preparado para tal. Y aparte de eso, pues creo que vendría bien para redondear que tenga un poquito, ahí sí que ya me vale con básico, de conocimiento de cosas que son un poquito adyacentes al SEO, ¿no? O sea, pues analítica, UX, ¿vale? O sea, esas cosas hay que saber mínimamente, ¿vale? Para no hacer barbaridades, ¿sabes? Y para no venir pensando que todo es el SEO y que todos se tienen que plegar a lo que a mí me valga para el SEO, ¿no? Tiene que ver que hay un conjunto, ¿vale? Y tal, y no pisar ahí a los demás. Y luego, pues oye, pues ganas de aprender y sobre todo ganas de experimentar, ¿no? O sea, que ya haya experimentado no quiere decir que a partir de ahora tenga que coger y seguir solo el librillo y tal, y a partir de ahí puede crecer. Para pasar a ser más, pues bueno, o sea, a ver, ahora la verdad es que yo creo que la barrera va subiendo, ¿no? Y pues ya creo que hay que estar enterado. Bueno, me ha faltado una cosa antes importante, que es conocimiento también básico de cómo funciona Google, ¿vale? Mínimo, sí, que un buscador pues rastrea, indexa, ¿vale? Que luego ya está la cosa del ranking y que hay, las SERPs son distintas y meten módulos y tal, ¿vale? Entonces, para pasar más allá, creo que tu conocimiento de cómo funciona un buscador tiene que ser más que lo básico. Ya tienes que tener ahí una experiencia muy clara de lo que has visto en distintos sectores y tal. Y esto te lo llevo al resto, ¿no? También tienes que ver qué ha pasado con el SEO técnico, con el SEO on-page, con el SEO off-page, el de librillo, qué ha pasado luego en proyectos de verdad que son distintos y tal. O sea, que ya tenga una visión de conjunto más general y que pueda decir, te viene un proyecto de no sé qué, pues decir, bueno, pues ahí SEO técnico no es muy importante porque es que es un sitio pequeño y en eso no vamos a trabajar mucho, pero vamos a trabajar mucho más en esto otro, ¿vale? Eso sí. ¿Cuáles son los imprescindibles de tu día a día en SEO? ¿Me puedes hablar de rutinas que puedas tener, herramientas? Aunque yo sé que más o menos casi todos los que podemos trabajar en SEO estamos más o menos en las mismas, pero si tienes alguna, así que nos puedes recomendar un poco más diferente. A ver, diferente. Bueno, Search Console es un básico, sabes que pasamos mucho tiempo, pero tiene una interfaz que no está muy allá, entonces ya con el tiempo van saliendo
herramientas que te mejoran la interfaz propia de Search Console y que te permiten, sobre todo para una agencia, te permiten tener una visión general de a lo mejor de todos los proyectos o de una serie de proyectos que quieras mirar al tiempo o algo así, y esas están muy bien, ¿vale? Ahora, hace poco ha salido una que se llama SEOGets, que hace estos dashboards y tal, así como muy rápido, y me gusta bastante. Y luego hay otra, pero es que ahora no me sale. Bueno, si luego te acuerdas que ponemos las notas, no te preocupes. Sí, pero que está muy bien para ver esto y para poner notas y tal, luego lo diré. Vale, fenomenal. O sea que eso, muy bien. Y luego, a ver, para otro básico es tener una herramienta para rastrear o para hacer auditoría y tal. A mí me gusta mucho, como a muchos otros me gusta mucho Screaming Frog, ya lo sabes, pero también uso bastante Sideboard, que está bastante bien y da alguna cosilla, porque te permite ahí tener también como una especie de tableros donde tienes guardados tus proyectos y tal y cual. Y bueno, esos son los básicos de verdad, pero vamos, en el día a día de una agencia, en el fondo hay mucho más. Está luego el programa que tengas tú para hablar con tu equipo, claro, o con los clientes, o para ver cómo van las tareas y tal, que nosotros usamos ClickUp, pero que valdría cualquier otro, sí, ¿vale? Podría ser Asana, claro, o tal, eso también pasamos mucho tiempo en ello, y creo que es importante que tengas ahí una herramienta. Esto ya no es hacer SEO, sino simplemente es organización interna y tal. Es una herramienta que te sirva, que estés cómodo con ella, con la que funciones bien, ¿vale? O sea, que aunque parece un poco trivial y he dicho antes, pues vale cualquiera, o sea, en principio sí, pero a lo mejor a ti te gusta más la que sea, elige con la que estés cómodo, claro, trabajando y tal. Vamos a hablar ahora de IA, a abrir este meloncito, que tú también, bueno, estás muy metido, ¿no? Y te vemos publicar en LinkedIn mucho acerca de ello. ¿Qué papel tiene la IA en tu día a día? Pues va cogiendo bastante protagonismo, sí, porque, bueno, es un poco, lo puedo equiparar a cuando yo estaba trabajando en audiovisual y pensaba que se iba a trasladar todo a Internet. Pues creo que ahora estamos en Internet. Y no es que se vaya a ir la cosa de Internet, pero sí que Internet se va a ir transformando en una cosa a lo mejor no del todo distinta, pero en la que vamos a estar haciendo cosas distintas a veces, y la IA ahí va a tener mucho que ver. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho saber cómo puede ser de verdad esa transformación, más allá del hype típico. Pues bueno, ya sabes, ChatGPT salió hace ya casi 2 años y al día siguiente o los 2 días había miles de titulares diciendo que iba a matar a Google y que en poco tiempo ya nadie iba a buscar en Google y que todo el mundo, yo sabía perfectamente que eso no iba a ser así y que todavía creo que eso no va a ser exactamente así, pero bueno, tampoco se trata esto de tener razón o de tal, sino de lo que se trata es de ver de verdad cómo van las cosas. Y luego ahí está la IA como herramienta práctica dentro de los procesos que hacemos para SEO en la agencia y tal, y pues también la estamos usando, ¿vale? O sea, desde hacer resúmenes de cosas para ayudarte, claro, a leer o tal, o convertir notas que tocas, que haces ahí un poco sueltas, convertirlas en informes que tienen un poco más de sentido. Bueno, luego lo revisas y tal, pero sí, le da un formato ya y tal, eso muchísimo. Generar contenido, ¿vale? O sea, pues claro que seguimos trabajando con redactores, pero también hay algunos contenidos un poquito más, no sé, un poquito más concretos, sí, que a lo mejor ahí no necesitas ya un redactor, porque simplemente con decirle a la IA lo que tú quieres ahí para eso, ¿vale? Estamos a muchos clientes, le estamos dando un servicio nuevo que antes no dábamos, que es, por ejemplo, de redacción de la ficha de producto, ¿vale? Ayudados por IA y, por supuesto, con las características de los productos de verdad del catálogo y tal, pues les estamos sacando a lo mejor fichas que están redactadas con el estilo que ya usaban antes ellos, o sea que entrenamos el modelo con el estilo que ellos antes consideraban aceptable y además que estaba posicionando bien y tal. Eso mismo estamos haciendo para traducciones de catálogos muy grandes, ¿vale? A lo mejor a un montón de idiomas, pues traducimos a inglés, a francés, a alemán, a portugués, a holandés, claro, tal. Eso antes costaba un montón de dinero en pago a traductores y tal, y había muchos proyectos que no se lanzaban a hacerlo por eso, y lo estamos poniendo en marcha ahora con ellos, ¿vale? Y es IA, ¿vale? Lo que pasa es que, de nuevo, entrenas con el catálogo de tiendas que están posicionando bien en esos idiomas para saber que estás usando un idioma que los usuarios comprenden en ese idioma y tal, ¿no?
tú como periodista, aunque sea de formación, seguro que has escuchado el tema de los podcasts van a matar a la radio, las redes van a matar a la tele, todo esto, ¿no? Lo he escuchado constantemente desde que empecé a estudiar periodismo. Claro, o sea, esto siempre se mata y luego nada muere en realidad, porque la tele sigue ahí, la radio sigue ahí. Claro. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces han matado al SEO en buscadores? Nada, pues muchísimas, pero es que es un poco lo mismo. O sea, efectivamente, cuando yo una de las cosas que estudié en periodismo y de las que todavía me acuerdo y que en el momento me interesó mucho, es eso de la historia de los medios y cómo en realidad ahí salías con la idea de que no hay un único medio dominante, aunque sea uno que es el que más gente está usando ahora, los demás perviven, ¿vale? O sea, el medio escrito, los primeros periódicos, en realidad son del siglo XV y XVI, hacían unas notas ahí en los puertos donde ponían los precios de las mercancías y además ponían alguna noticia, algún anuncio y tal, y eso se llamaban las gacetas y se iban ahí, las iban pasando. Claro, el periódico, a lo mejor ahora ya con internet ya está un poco acabando de morir, pero fíjate lo que ha durado, ¿vale? Sí. Y hubo, por supuesto que hubo avances que decían que habrían sido para dejar de usar el periódico, si nos ponemos así radicales, ¿no? Pues el momento que apareció la radio, ya para qué la gente quería leer periódicos, ¿no? Pues la edad de oro de los periódicos viene mucho después de la aparición de la radio y después de la aparición de la televisión, si me apuras. ¿Vale? Entonces, no quitan unos a otros, sino que dan más posibilidades de que más gente esté más informada y de distintas maneras. Y además era muy típico, es que siempre me acuerdo, mi padre se compraba 3 o 4 periódicos todos los días, en vez de uno solo. Y además veía el telediario, escuchaba la radio cuando iba en el coche, tal. O sea que en el fondo decir que una cosa va a desplazar a las otras, pues oye, a lo mejor ocurre, pero a lo largo de la historia no ha sido así. Nos dice que no la historia. No ha sido así, no. Y vamos a hacer aquí un poco brujería. ¿Cómo te imaginas tú una SERP, por ejemplo, de aquí a 10 años? Hombre, a 10 años no. Bueno, no tengo ni idea. Lo que sí que te puedo decir es que creo que a 2 o a 3 lo que vamos a ver mucho es una cosa que está empezando a lanzar ahora Google, que es lo que llaman SERPs organizadas por IA, ¿no? Dicen AI Organized. Y no se parece para nada al AI Overview, que es esta especie de bloque de texto que te va haciendo sobre la marcha como si fuera un poquito un párrafo o 2 de respuesta de ChatGPT y luego viene la SERP normal. No, va a ser una cosa mucho más integrada y sobre todo va a ser una cosa mucho más visual. Lo que parece que es esto es como un montón de módulos por ahí distintos que tienen que ver con lo que tú has buscado. Que digamos que Google hasta ahora ya había empezado a hacer, pero ahora lo va a hacer a una escala mucho más grande y sobre todo lo que va a hacer, porque antes lo que estaba haciendo es que tenía X, los que sean 15 como muchos módulos y los aplicaba según la keyword y bueno, dependían mucho de la keyword que tú habías puesto. Ahora no va a ser así, ahora va a ser, primero, comprende la keyword, comprende qué es lo que quiere hacer un usuario con eso y va a empezar a ramificarse por lados que hasta ahora no lo hemos visto en la SERP, ¿vale? Poniéndote, pues por aquí tienes 10 artículos con listas sobre lo que tú, no sé qué, aquí tienes ejemplos de recetas que funcionan con lo que has buscado y aquí tienes tal. Esto les va, por un lado, al ser mucho más visual y van a combinar lo que te he dicho al principio de testimonios en redes sociales, short videos, por ahí. Vale, va a ser una cosa como mucho más multimedia, mucho más visual, que les va a permitir, por un lado, integrar la IA de una forma que yo creo que tiene sentido, que no es el mero bloque de texto de ChatGPT, y les va a permitir también que no les amenace tanto una cosa que les amenaza bastante, que es lo de TikTok y, ¿vale? Y el contenido audiovisual. O sea, ellos parece ser que han visto que las generaciones más jóvenes, por ejemplo, para elegir, no para cualquier tipo de búsqueda, pero para elegir un restaurante al que ir o algo así, sí, pues suelen, vamos a ver en Instagram, vamos a ver en TikTok quién está hablando de restaurantes chulos por Madrid y tal, y el que más me convenza, porque ya lo ven, ¿vale? Lo están viendo ahí, pues a ese decido ir. Y eso hasta ahora, digamos que Google estaba llegando muy poco a eso. Tiene YouTube y tiene la cosa de los shorts, pero sus SERPs normales están un poco cojas para eso. Y yo creo que eso es lo que más les obsesiona, estar ahí. Claro, al final también se busca mucho o sea, YouTube per se es un buscador y TikTok le sigue, sí. O sea, ya se busca de otra manera y los algoritmos están cambiando. O sea, con YouTube tienen ahí una cosa importantísima para esta nueva era, vamos, que lo es desde hace mucho tiempo, ¿vale? Lo que pasa que
da igual, no se quieren quedar atrás en nada y Claro. tampoco quieren que Google como tal baje su uso, aunque suba el de YouTube, no les sirve con eso, juegan a integrarlo todo un poco más. Al final son un ecosistema y su ventaja es que jueguen como ecosistema, Claro. no por separado. No atomizados. Oye, también eres profesor has hecho cursos, ¿no? Como para doméstica y así, y también Sí. estás en un máster de SEO. Estoy en varios. Estás en varios. Estoy en 4 ahora, si no me equivoco. Con 4, madre Sí. mía. Bueno, una de las preguntas que quería hacerte era que cómo conciliabas todo, pero también te quería preguntar con qué te quedas, porque hay gente que le gusta casi más el tema de la formación y enseñar que el propio trabajo. Los hemos encontrado por aquí. Bueno, no es mi caso, no es que no me guste enseñar, pero no lo cambiaría una vida dedicado a solo enseñar y dejar de hacer trabajo para clientes o un poco como incluso mis propios proyectos o mis cosas que me gusta, en el fondo me gusta más y me llena más. Enseñar, bueno, lo hago primero porque me lo piden y yo creo que me cuesta mucho decir que no, pero no solo por eso, porque creo que me obliga a estar encima de ciertos temas, perdón, de una manera además un poquito más profunda de la que estoy cuando simplemente comparto en redes Claro. o comparto en mi newsletter, que son más pildorillas. No, aquí a lo mejor, pues claro, una de las clases que doy en 2 de estos másters es el tema de la IA, precisamente, aplicado al SEO y tal. Y entonces me obliga a estar muy encima y cada vez que doy la clase nueva, pues añado nuevas cosas y tal, y por eso me gusta bastante. ¿Dónde te informas? ¿Dónde te mantienes al día? Porque esto es un mundo que cambia... Bueno, en muchos sitios, ¿vale? Estoy suscrito a muchas newsletters en inglés sobre todo y luego aparte pues al final en Twitter si te sabes manejar, bueno X ahora, con listas y tal, pues también, ¿vale? Digo, pues a ver, voy a entrar hoy a ver qué cosas nuevas encuentro y tal, procuro entrar de forma que no te atrape, digamos, porque Ya. podría pasar. Pero, ¿Y en Reddit? Reddit tiene mala fama en el mundo SEO, pero te digo que para ciertos temas está muy bien. A mí Reddit me parece un sitio donde entras y no sales. O sea, También, que es increíble. A mí me fascina, me tiene fascinada. Pues vamos a ir terminando. Te iba a preguntar, bueno, tienes, porque de hecho sigue en activo el blog de música, bueno, Sí, el portal sí, de música independiente. Yo quiero que nos recomiendes un álbum o un artista. Pues, a ver, yo creo que uno de mis discos favoritos es Revolver, de los Beatles. O sea, Vale. Vale, pues es un clásico también, pero ahí nos quedamos con ello. Vale, pues ya últimas 2 preguntas, que te las hemos adelantado un poco antes para que te puedas poner en situación. El podcast ya sabes que se llama Hemos venido a jugar. Queremos que nos comentes una situación en tu vida en la que hayas dicho, bueno, lo dejo todo, me arriesgo, hemos venido a jugar. Os he dicho un poco varias porque os he dicho cuando dije, bueno, pues me voy a dar esto como servicio, ¿no? Después de haber intentado lanzar mi proyecto, pero el momento que creo que más se ajusta a eso fue cuando me fui a Los Ángeles, porque ahí me fui sin conocer a nadie allí. Había la oportunidad de hacer una cosa así como becario en una empresa, pero vamos, es que no era nada fijo ni nada de nada, pero dije, bueno, que me voy para allá, me cogí un avión para ir de vuelta 3 meses, digo, estos 3 meses desde luego, Lo que sea. y la cosa fue que salió bien y que me quedé 2 años, o sea que... Pues, hombre, te salió bien la jugada. Y ya por último, vamos a pedirte que nos recomiendes a alguien a quien entrar al podcast para tener una conversación así también, alguien que sea interesante y que se pueda sacar chichilla. Vale, pues os voy a recomendar a Miguel Sanz, de Vale. Bisiesto. Su agencia se llama Bisiesto. Y nada, es un tío súper activo, que además hacen también podcast y tal, y tiene un montón de cosas que contar del mundo agencia, del mundo emprendimiento y tal, y creo que os va a dar mucho juego. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Juan, y Nada, a nos vemos vosotros. prontito. Muy bien. Gracias.